Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Voy a compartir lo más resumido posible este tema, ya que hablar de él nos llevaría demasiado tiempo. Pero antes de exponer, quiero que escuchen estos cantos. ¿Dónde estás? Dime una vez más. Señor Jesús. Recibe a Dios. Aleluya. Recibe. ¿Será que estas personas son unicitario? ¿Por qué? Porque se niegan a usar el título Hijo para referirse a Jesús. Si se adora al verdadero Mesías, Hijo de Dios de la Biblia, no es pecado. Pero no olvide que un unicitario jamás podrá adorar al Hijo de Dios. El unicitario se caracteriza por practicar la doctrina de la unicidad de Dios, es decir, de modo tal que su unicitarismo conlleva no creer en la Trinidad y considerar al Padre, Hijo y Espíritu Santo como manifestaciones del mismo Jehová. Por eso les es difícil llamar a Jesús Hijo de Dios. La definición más sencilla de la Trinidad es que solo hay un Dios, pero en la unidad de la deidad existen tres personas eternas y coiguales. Las mismas en sustancias o esencias, pero distintas en subsistencia o existencia. Esta ha sido una importante área de conflicto con respecto a las Escrituras. A lo largo de la historia de Israel y la historia de la Iglesia, ha habido tremenda oposición a este concepto de la Trinidad de Dios. ¿Cómo puede ser Dios uno y cómo puede ser Dios tres? Esta parece ser una contradicción. En la historia de la Iglesia ha habido 5 errores importantes con respecto a la doctrina de la Trinidad. Algunos de estos son errores antiguos, pero todos ellos contienen contrapartes modernas. El primer error de la Iglesia con respecto a la Trinidad es el arrianismo. Se conoce como el arrianismo al conjunto de doctrinas fundadas por Ario, 256 al 336 después de Cristo, que se caracterizan por negar la misma condición divina entre Jesús y Dios. El arrianismo sostuvo que Jesús no es propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre, la cual no gozaba de divinidad y fue empleado para la creación del mundo. Con esto el arrianismo postuló la existencia únicamente de Dios y la de un solo principio, el Padre. El arrianismo es una de las primeras herejías de la iglesia primitiva. El arrianismo se deriva de un líder de la iglesia llamado Arrio. Ya no se habla acerca de los arrios, pero aún están presentes en varios cultos, tales como los testigos de Jehová y el mormonismo, que también niegan la preexistencia eterna del Hijo al enseñar que el Hijo fue creado por Dios el Padre. El segundo error de la doctrina con respecto a la Trinidad es el belianismo. El belianismo es una herejía cristiana que afirma que el Hijo de Dios y el Espíritu Santo no son personas distintas del Padre, sino que son megas manifestaciones o modos de ser del Padre. El sabelianismo fue condenado por el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Esta herejía recibió su nombre de Sabelio, un obispo del siglo III después de Cristo. El sabelianismo es también conocido como modalismo o monarquianismo modalístico. El sabelianismo enseña que solo hay una personalidad y no tres, pero que esta personalidad se revela a sí mismo en tres formas distintas. Algunas veces él se revelaría a sí mismo como el Padre, cada vez que él fuera presentado como el Creador y Legislador.
Si el asunto era la redención, Él se revelaría como el Hijo. Algunas veces esta persona se revelaría a sí mismo como el Espíritu Santo, si el asunto era la regeneración y la santificación. Así que como creador y legislador, Él se revelaría como el Padre, como el Redentor. Él aparecería como el Hijo, como un regenerador y santificador. Él aparecería como el Espíritu Santo. En la actualidad, este error es enseñado por segmentos del mundo cristiano que son llamados Jesús solos. Ellos dicen que solo Jesús es Dios y que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Las enseñanzas modernas de los Jesús solos niegan la Trinidad. El tercer error de la Iglesia con respecto a la Trinidad es el socinianismo. La doctrina sociniana es antitrinitaria y considera que en Dios hay una única persona y que Jesús de Nazaret no existía antes de su nacimiento, aunque nació milagrosamente de la Virgen María por voluntad divina. Es una herejía que plagó la Iglesia, llamado también monarquianismo dinámico. El socinianismo, que devaluaba la Trinidad, no veía a todas las personas como coiguales. En cambio, veía a cada persona de la Trinidad como inferior a la persona anterior. Enseñaban que solo el Padre es Dios. El Hijo no es Dios. El Espíritu Santo no es Dios. Solo el Padre es verdaderamente Dios. El Hijo es hombre. El Espíritu Santo no es una personalidad, sino solo una influencia divina. Esta también es una enseñanza común entre ciertos grupos sectarios. El cuarto error de la Iglesia con respecto a la Trinidad es el unitarismo. Esta es una herejía que simplemente niega la Trinidad. Niega que la deidad consista en tres personas coiguales. Es una negación de tripersonalidad y es muy similar al judaísmo en este sentido. El quinto error de la Iglesia con respecto a la Trinidad es el triteísmo. Esta herejía es una doctrina del siglo III, considerada herética por la ortodoxia cristiana. Se denomina triteísta a quienes, tratando de explicar la Santísima Trinidad, la han dividido. Esta es como el politeísmo, pero limita el número de dioses a 3. Esta es una negación de la unidad de la deidad y mira 3 dioses en vez de 3 personalidades del único Dios. Mientras que el unitarismo niega las 3 personalidades y solo afirma un Dios, el triteísmo niega la unidad de las 3 personas y la ve como 3 dioses separados. Por supuesto, ninguno de estos 5 enfoques aborda adecuadamente las Escrituras, que enseñan claramente el concepto de una Trinidad. La verdadera enseñanza bíblica acerca de la deidad debe abarcar 3 áreas específicas. Primero, la pluralidad de la deidad. Segundo, la unidad de la deidad. Y tercero, la Trinidad de la deidad. Pero no me voy a enfocar en eso, porque si no, no vamos a terminar este tema, como le dije al principio. Pero mire, las iglesias que no profesan creencia alguna en la Trinidad y que bautizan únicamente en el nombre de Jesús, se basan en estos pasajes. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 38:37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es que, según se constata, el unitarismo, vale decir, la negación de la doctrina trinitaria, es hoy por hoy una realidad en bastantes denominaciones evangélicas procedentes del continente americano, que también están por América Latina. El unicitario se basa en que la Biblia no contiene jamás declaración alguna a favor del dogma trinitario tal cual.
Pero lea conmigo estos pasajes. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Estos pasajes parecen equiparar a Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Hay una declaración antigua de Deuteronomio 6:4 al 5, el famoso Shema del judaísmo, aceptado sin discusión alguna por el propio Jesús. Se entiende perfectamente el unitarismo, pero no puede serlo. En los evangelios sinópticos encontramos ciertas declaraciones sorprendentes en las que Jesús habla como Dios. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Actúa como Dios. Tus pecados te son perdonados. Y experimenta ciertos fenómenos paranormales en los que se evidencia una naturaleza no humana: la transfiguración o el bautismo, el mayor de los cuales era su propia resurrección, seguida de su ascensión y exaltación. Y este mismo Jesús, en quien sus discípulos reconocen al único capaz de traer la redención a la humanidad, y al que llaman Señor y cuya segunda venida esperan, enviará el Espíritu Santo, que si en un principio pareciera un poder desatado e impersonal, el viento recio de Hechos 2:2 al 3, al más puro estilo de las tradiciones veterotestamentarias, activa en la obra de la salvación de los hombres, Romanos 8:26 al 27. Ahora, concluyamos hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comencemos por el nombre de Dios. Dios el Padre es el Ser Supremo en quien creemos y a quien adoramos. Él es el supremo creador, soberano y preservador de todas las cosas. Él es perfecto y tiene todo poder y conocimiento. La palabra hebrea para Dios que se usa con más frecuencia es el término Elohim, que significa Dios, y se usa para el Dios verdadero. Génesis 1:1 declara: en el principio creó Dios, o sea, creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí la palabra es utilizada para el Dios verdadero. El hecho de que la palabra hebrea es plural, cuando habla del único Dios verdadero, abre la puerta al concepto de la pluralidad. La mayoría de las veces, cada vez que la palabra Elohim se utiliza para el Dios verdadero, el verbo usado con ella está en la forma singular para indicar que solo existe un único Dios verdadero. Pero hay excepciones, y estas abren de nuevo la puerta a una discusión de la pluralidad de la deidad. Por ejemplo, Génesis 20:13 dice: y cuando Dios me hizo salir errante, la palabra hebrea que se traduce me hizo salir errante es plural. Literalmente dice: y cuando ellos, en referencia a Dios, me hicieron salir errante. Otro ejemplo es Génesis 35:7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios. Una vez más, le había aparecido es una forma plural, que literalmente se lee: porque allí le habían aparecido Dios. Un tercer ejemplo es 2 de Samuel 7:23. Fue Dios para rescatarlo. De nuevo, la palabra hebrea para fue es plural y literalmente se lee: porque fueron Dios para rescatarlo. El cuarto ejemplo es Salmo 58:11, texto hebreo 58:12.
hay Dios que juzga en la tierra. Otra vez, el término que juzga es un verbo plural en hebreo y literalmente se lee, hay Dios que juzgan. ¿Por qué Dios empleó la forma plural cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? Una perspectiva dice que está haciendo referencia a la Trinidad. Dios, el Padre, Jesucristo, su Hijo y el Espíritu Santo, todos los cuales son Dios. Otra perspectiva afirma que el plural se utiliza para detonar majestuosidad. Tradicionalmente los reyes utilizan la forma plural al hablar de ellos mismos. Ahora hablemos sobre el Hijo de Dios. La novena línea de evidencia de la pluralidad de la deidad en el Antiguo Testamento es el concepto del Hijo de Dios que se encuentra en dos pasajes del Antiguo Testamento. El primer pasaje es Salmos 2:7. Declara, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el verso 7 hay una declaración de filiación. Dios tiene un hijo. Se ha decretado que alguien es ese hijo. Los versos 8 y 9 declaran que este hijo está destinado a gobernar el mundo. Con respecto a este hijo, en los versos 10 al 12, se instruye al mundo entero a obedecerle. Luego el verso 12 declara, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Mire, se instruye al mundo entero a obedecer al hijo. Honrar al hijo significa rendirle homenaje. Luego, él instruye a todos a confiar en él. Y los que confiarán en el Hijo de Dios son los que serán salvados por Dios. El Salmo 2 enseña claramente que hay un Hijo de Dios. El segundo pasaje es Proverbios 34, donde el escritor hace una serie de preguntas. Las 4 primeras son preguntas retóricas, ya que la respuesta es obvia. Las primeras preguntas son, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? La respuesta a estas primeras 4 preguntas es obvia. Fue Dios. Todas las 4 interrogantes preguntan quién es el responsable de crear y formar el universo. Obviamente la respuesta es Dios en cada caso. Dios es el responsable de todas estas 4 cosas. Luego viene la quinta pregunta, que es, ¿cuál es su nombre? Su nombre a lo largo del Antiguo Testamento es las 4 letras hebreas que corresponden a las letras del Tetragramatrón, traducido con frecuencia como Jehová o Señor. Luego viene la sexta pregunta. ¿Y cuál es el nombre de su hijo, si sabes? Esta es la parte capciosa de este verso. Enseña que Dios tiene un hijo, pero en ese momento de la historia, su nombre no había sido revelado aún. Los diversos nombres del Mesías son revelados después en los profetas, que están más allá de la época cuando el libro de Proverbios fue escrito. En referencia a Cristo, Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora hablemos del Espíritu Santo. La 11ª línea de evidencia con respecto a la pluralidad de la deidad en el Antiguo Testamento es la aparición frecuente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es visto algunas veces como Dios y algunas veces es visto como una persona dentro de la deidad. Sus muchas apariciones en el Antiguo Testamento también son evidencia de la pluralidad de la deidad. Un ejemplo es Génesis 1:2, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
Así pues, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación y la creación es una obra de Dios. En Éxodo 31:3, el Espíritu Santo es llamado Dios. En Job 26:13, el Espíritu Santo está involucrado en la creación. En Salmo 51:11, se le da el nombre de Santo Espíritu. Salmo 139:7 enseña que el Espíritu Santo es omnipresente. Y en Isaías 11:2, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Jehová. Y concluiremos hablando sobre la pluralidad de la deidad en el Nuevo Testamento. En la segunda categoría, la pluralidad de la deidad, también se enseña en el Nuevo Testamento en que más de una persona es llamada Dios. Por ejemplo, el Padre es llamado Dios en Juan 6:27, Gálatas 1:1 al 3. En segundo lugar, el Hijo es llamado Dios en Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13, Primera de Juan 5:20. En tercer lugar, el Espíritu Santo también es llamado Dios en Hechos 5:3 al 9, donde el mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle a Dios. Y en 2 de Corintios 3:17. Y una última cosa, el apóstol Juan llama a todo aquel que niega la Trinidad anticristo. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Estos anticristos son aquellos cristianos descarriados. Anticristo es todo aquel que niega la Trinidad. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Aunque la palabra Trinidad no esté en la Biblia, la esencia de la doctrina está. ¿Dónde está el pecado en llamar trino a un Dios que se muestra en tres personas solo porque la palabra Trinidad no está en la Biblia? Pero la Trinidad es demostrada en este pasaje de Juan 2:22. Así que todo aquel que niega la Trinidad es un blasfemo. Bendiciones.